Enero 6. ¿Cómo comunicar amor? Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:8. No hay mejor forma de comunicar amor que proclamar el Evangelio de Dios. Este amor muere a otros beneficios menores, como tener una buena reputación, satisfacer las expectativas de otros, gozar de un título prestigioso, disfrutar una vida cómoda, etc. Con tal de dar a conocer las buenas noticias de Jesús, esto no significa que Dios no pueda darnos estas bendiciones únicamente, que no son lo principal. Observa que Pablo y sus compañeros misioneros buscaron compartir tanto el Evangelio como a sí mismos. La mejor manera de comunicar el Evangelio es mediante una amistad afectuosa. Sin embargo, una amistad afectuosa no es equivalente a comunicar el Evangelio. Es imposible declarar el Evangelio de forma pasiva. Es necesario compartirlo activamente. Por eso Pablo buscaba edificar relaciones fuertes y al mismo tiempo comunicar el Evangelio. El apóstol escribe a los tesalonicenses: les proclamamos el Evangelio de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:9. En este versículo, la palabra proclamamos presenta la acción de un heraldo que declara un mensaje que se le dio para que lo anunciara. El trabajo del heraldo no es inventar cosas ni responder a las necesidades que las personas a su alrededor sienten, ni hacer sentir bien a los demás. En cambio, su trabajo es levantarse y hablar. Si crees en el Evangelio, entonces eres un heraldo del Evangelio. La única pregunta es: ¿cuán efectiva es tu labor como heraldo? No podemos reemplazar el mensaje de la cruz que Dios nos ha dado con nuestras propias perspectivas. Si nos concentramos en nuestro deseo por impresionar a los demás, rápidamente ignoramos lo más importante. Fuimos llamados a entrar delante del trono del Rey, a recibir su mensaje, a regresar a nuestra pequeña esfera de influencia y a compartir lo que Él nos ha dicho, ni más ni menos. John Stott escribió: el ministerio de todo cristiano no auténtico comienza aquí, con la convicción de que fuimos llamados a manejar la palabra de Dios como guardianes y heraldos de ella. No debemos satisfacernos con rumores sobre Dios, ni sustituirlos por las buenas nuevas de Dios. Por tanto, algunos necesitamos amar a otros lo suficiente como para pasar tiempo con ellos, servirlos y demostrar que estamos allí para ellos, para entonces poder amarlos mediante la proclamación del Evangelio de amor. Sin embargo, otros necesitamos usar las amistades y las redes que ya tenemos como puentes para el Evangelio. ¿Cómo se verá en la práctica este amor que proclama el Evangelio a los demás en el lugar en el que Dios te ha puesto hoy y con las personas a las que Dios te ha colocado? Sin embargo, la respuesta recuerda esto: la mejor manera para amar, sin importar la respuesta, recuerda esto: la mejor manera para amar y atender a otros es compartirles las buenas noticias de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, del 16 al 21. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Querida familia, quiero recordarles un principio fundamental del devocional que hacemos todos los días. Si ustedes miran en la parte de abajo, los que tienen devocional, hay tres figuritas: mente, corazón y manos. El Evangelio debe llegar a nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, transformar nuestro corazón y llevarnos a la acción. Ese es un principio fundamental que quiero que no perdamos de vista este año, porque necesitamos comprender de que la palabra del Señor es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es una transformación de nuestra mente. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Dice: no os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cada palabra que Dios nos hable y nos habla, ya sea en el devocional, ya sea en su iglesia local, en su tiempo de devocional personal que tienen con Dios, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, es realmente muy seria, porque así como puede salvar nuestra alma, también la puede condenar. Dios obra por medio de su palabra. Entonces es que Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Y quién es la única institución divina
establecida por Dios mismo para que proclame ese evangelio de salvación, la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos una gran responsabilidad con Dios y con la humanidad, porque el único medio que tiene el hombre para salvarse es por la predicación del evangelio. Y somos nosotros los encargados por el mismo Señor Jesucristo de la proclamación del evangelio. Porque la escritura dice, por tanto, o sea, ¿por qué? Porque toda autoridad me ha sido en los cielos y en la tierra. Ir y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene la gran comisión. Empecemos con esta pregunta. ¿Estás cumpliendo la gran comisión? ¿La vas a cumplir? Porque el Señor te lo demandará. Entonces leemos el texto base para el devocional del día de hoy. Primera de Tesalonicenses 2, y lo voy a leer desde el 1 al 9. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, es decir, valentía, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros, ni otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y es la manera que el apóstol Pablo escribe a la gente en Tesalónica. Había gran oposición, pasaban trabajos. Ser cristianos en la época de la iglesia primitiva no era fácil. Literalmente era una sentencia de muerte. Se oponían, o sea, la oposición que tenía era fuerte, el mismo imperio romano, los mismos judíos, la persecución. El cristianismo no era popular, era muy impopular. Ser cristiano en esa época no era nada fácil, pero a pesar de eso, ustedes ven cómo es que el apóstol Pablo, que a pesar de que han sido ultrajados en Filipos, y entonces dice que con valentía en nuestro Dios anunciaban el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No, el verdadero Evangelio va a tener gran oposición, hasta dentro de la misma iglesia local. Y es fuerte, pero es una realidad. Luego Pablo dice, porque nuestra exhortación, es decir, porque lo que queremos que ustedes piensen correctamente no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, todos los ministros escogidos por Dios, llamados por Dios, han sido aprobados por Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia estar aprobado delante de Dios, como obrero fiel que traza bien la palabra de verdad. Es la manera que un hombre es aprobado por Dios cuando está delante de Dios, como dice la Escritura. Y fuimos llamados a esto, a estar aprobados delante de Dios, no delante de los hombres. Y vemos que el Evangelio hace mucho tiempo ha venido siendo distorsionado. Y no solamente en este tiempo, siglo XX, siglo XXI, sino desde que inicia el Evangelio. Satanás ha querido pervertir el Evangelio, haciéndolo más cómodo, haciéndolo más legalista, haciéndolo más light. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo comunicar el amor de Dios. Cómo comunicamos el amor. Entonces, este pasaje destaca el amor desinteresado y el servicio abnegado de Pablo y Silas hacia la iglesia en Tesalónica. Te hago una pregunta. ¿Tu amor es desinteresado y abnegado por la iglesia? ¿Por cada miembro que compone el cuerpo de Cristo? ¿Hay dolor en tu corazón por aquellos que se pierden? ¿Qué vas a hacer este año con el evangelio que Dios te ha dado? ¿Lo vas a proclamar? Y se nos cuenta la seriedad de lo que es ser aquel que puede proclamar el evangelio.
En el devocional que tenemos para el día de hoy, hay un texto fundamental, o un párrafo muy fundamental. Pablo dice, por eso Pablo buscaba edificar relaciones fuertes, por medio de qué? Del Evangelio, y al mismo tiempo comunicar el Evangelio. El apóstol describe a los tesalonicenses, los que proclamamos el Evangelio de Dios. En este versículo, la palabra proclamamos presenta la acción de un heraldo que declara un mensaje que se le dio para que lo comunicara. Es decir, él no podía alterar una sola palabra. Hay una escritura que dice que aquel que le quite o le oponga será culpable de todas las maldiciones que están en el libro. Miren lo importante de eso y la seriedad que tenemos nosotros como predicadores, ya sea que seamos pastores, ya sea que estemos comunicando y proclamando el Evangelio a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestra casa, en nuestra casa. Y luego dice, presentar acción de heraldo declara a un mensaje que le dio para que lo anunciara. El trabajo de heraldo no es inventar cosas, ni responder a las necesidades de las personas, que es lo que pasa ahora. Acomodan el evangelio a las necesidades de las personas. Por eso ustedes ven que el evangelio de la prosperidad tuvo tanto eco y tiene tanto eco, porque están alimentando el vientre de las personas, lo que el hombre quiere escuchar. El evangelio siempre va a ser ofensivo para la carne. El evangelio está diseñado para humillar la carne, pero para vivificar el espíritu. Por eso usted ve que las iglesias bíblicas no son tan numerosas. Pues que mucha gente llega y se va, porque el evangelio es verdad. Nos muestra la verdadera condición en que nos encontramos y a quién necesitamos para cambiar esa circunstancia. No las circunstancias económicas, sino nuestra posición delante de Dios. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Y luego dice el devocional, ni responder a las necesidades que las personas a su alrededor sienten, ni hacer sentir bien a los demás. En cambio, en su trabajo es levantarse a hablar. Este devocional de hoy de verdad que es muy importante, porque es que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si no proclamamos el Evangelio, entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Lo que dice por ahí un texto en Romanos. ¿Cómo creerán aquel en a quien no han creído? Si no hay quien les predique. Como bien sabemos, la manifestación más grande y sublime del amor de Dios fue hecha, manifiesta por Dios en la cruz de Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la manifestación más sublime del amor, es Dios entregando a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y lo que dice el Salmo 85, 9 al 10. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Es decir, que hay una condición, solamente a los que le temen. Y solamente el temor a Dios es puesto por Dios mismo en nuestros corazones. Hemos sido elegidos por Dios para salvación. Y era un temor reverente de nosotros delante de nuestro santo y buen Dios. Y ese temor no se trata de miedo, se trata de reverencia. Se trata de una reverencia basada en un amor que Él mismo pone en nuestros corazones, porque Él dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con nuestro amor no podemos amar correctamente a Dios, porque nuestro amor es interesado, nuestro amor es egoísta. El amor que derrama Dios en nuestros corazones es ese tipo de amor. Es por eso que ese amor tiene que motivarnos a proclamar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Eso pasó en la cruz de Cristo. Todos aquellos que fuimos llamados a salvación, hermanos, debemos proclamar la obra de Cristo en la cruz. La revelación de la justicia de Dios, su misericordia y su amor por medio de la proclamación del Evangelio. La palabra clave es proclamar. Nosotros no somos motivadores. Nosotros no alegramos el corazón de la gente. No somos tampoco payasos, como usted ve muchas veces en iglesias que parece la gente es muerta de risa. Están entreteniéndolos con chistes y con historias y con testimonios que no vienen absolutamente para la gloria de Dios. Por medio de la proclamación del Evangelio,
con nuestra vida. Cada cristiano debe ser congruente como vive con lo que predica o con lo que predica como vive. Por eso Cristo dice, me seréis testigos. La palabra testigo es mártir, es ser testigos en toda la tierra. Es decir, ustedes serán cartas vivas. Como dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas por los hombres, no escritas con tinta, sino escritas con la sangre del Cordero, dando testimonio de que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Y esto fue lo que hicieron los apóstoles y todos aquellos que le seguían. Ellos entendían la misión que tenían. Ustedes se imaginan que si la iglesia primitiva, es decir, los apóstoles, se hubieran entregado a predicar para agradar a las personas, cambiar el evangelio, ¿la iglesia existiría? No. Si hubieran tenido cobardía, miedo de morir como murieron, no existiría la iglesia. Pero ellos estaban entregados totalmente, inmersos en el amor de Cristo, no en ellos mismos. No les importaba ni siquiera su propia vida. Donde tenían que ir, iban a predicar el evangelio. Si ustedes ven las historias de Pablo, Pablo fue apedrado en Listra. Dice que lo dejaron como si estuviera muerto. Pensaron que estaba muerto y lo dejaron. Y ser apedrados en esa época no eran con bolitas de terrón. En piedras grandísimas que partían los huesos. Muchos teólogos dicen que Pablo fue resucitado por Dios. Puede ser, no lo sabemos. Pero una cosa sí es clara. Después de que lo dejan casi como muerto, se sacude, se limpia las heridas y vuelve y entra donde quisieron matarlo. Imagínense el amor de Dios que había en el corazón de este hombre por aquellos que estaban perdidos. Amor por el Señor, amor por la obra del Señor, amor por aquellos que necesitaban escuchar el Evangelio. ¿Ese amor está en tu corazón? Claro que está. Sí está. Si eres creyente, está. Lo que pasa es que no quieres usarlo. No quieres predicar el Evangelio. No quieres manifestar el amor de Dios al mundo. La mejor manera de manifestar amor a aquellos a que tú amas es la predicación del Evangelio. Entonces, esto fue lo que hicieron los apóstoles y todos aquellos que decían ser cristianos. En esa época, proclamar el Evangelio era una sentencia de muerte, pero a pesar de todo esto, la iglesia avanzaba sin temor a lo que pudiera enfrentar. ¿Se imagina cómo sería este tiempo, este tipo de creyentes? Y los hay. Pues ven que la iglesia en China es la iglesia que más crece, en Irán, donde los persiguen para matarlos, es donde más crece la iglesia. Pero donde no hay persecución, la gente está cómoda. Nadie quiere evangelizar, nadie quiere proclamar el evangelio, y mucho menos vivirlo, porque si no quieren predicarlo, mucho menos vivirlo. Porque es más fácil predicarlo que vivirlo, ¿cierto? Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto era un himno de victoria de la iglesia primitiva. Ellos no tenían miedo a morir por causa de la predicación del Evangelio, porque morir por ellos era un tiquete para encontrarse con el Rey de Gloria. Ellos tenían ministerios sin máscaras. Pablo enfatiza de que su visita a Tesalónica no fue una farsa, no buscó agradar a los hombres, sino a Dios. Su mensaje fue puro y sincero, sin adorno ni manipulaciones. Por eso es que como pastores muchas veces nos tiran piedras, porque decimos la verdad, porque no es nuestra verdad, es la verdad del Señor. Y la verdad incomoda. Como pastores nosotros no podemos predicarle a las personas para que se sientan bien. O terminar el servicio y decirles, ¿cómo se sintió hoy, hermano? ¿Cómo le pareció el culto? ¿En acaso es un espectáculo? Uno está buscando la aprobación de los hombres. No buscamos la aprobación de los hombres. Pablo y su equipo de misiones tenían claro que servir a Dios, no a los hombres, pues nunca dejaron de decir la verdad
a pesar de las consecuencias de esta verdad para un mundo que se resistía a Cristo. Es lo que dice en Gálatas 1:6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para hacer un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a lo que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Mire tan delicado esto. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que he recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué tremendo este texto, hermano. Por eso es lo serio, hermano, lo serio de la predicación del evangelio. Pues dice que el que mucho más se le da, mucho más se le demandará. Es nuestra responsabilidad trazar bien el evangelio. No sé si ustedes han notado que el devocional es como si fuera un sermón. ¿Por qué? Porque puede ser la última palabra que te escuches. Predicamos con sentido de urgencia, porque es que se trata de urgencia. Ahora estamos viviendo uno de los tiempos más peligrosos para la iglesia. Pues el príncipe de este mundo y su plan ecuménico, es decir, de unidad, de unificar todas las iglesias, todas las religiones en una, que es la religión del anticristo. Es lo que está pasando ahora en un mundo, en un plan ecuménico. Es negociar la verdad por el amor, pero no es el amor de Dios, sino la tolerancia y la unidad de la iglesia, sacrificando los absolutos de Dios. Y eso es lo que está pasando ahorita en la iglesia. Cambian la verdad por el amor, pero no el amor de Dios. Seamos tolerantes, habitemos juntos, en paz y en armonía, independientemente de lo que usted crea. Y acomoden el evangelio para que la gente se sienta bien. Hermano, eso no es el evangelio. Sufrimos por el verdadero evangelio. Antes de llegar a Tesalónica, Pablo y Silas habían enfrentado persecución en Filipos. Sin embargo, esto no los hizo desistir de continuar, sino que los fortaleció en su fe en Dios y determinación de compartir el evangelio. En el mensaje de las 7 iglesias hay una iglesia muy particular. Hay una iglesia muy particular. Una iglesia que cambió la verdad, que cambió la verdad por el amor. El amor de Dios es diferente al amor del hombre, totalmente diferente. Esta iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, prefirió tolerar, negociar las verdades de Dios por no sufrir persecución y mucho menos ser sacada de todo su entorno social, comercial y laboral. Hermanos, muchas veces las iglesias de los hombres, porque en la iglesia de Cristo no hay diferencia entre el mundo y ellos. El hecho es la única diferencia es que carga una Biblia. Que dicen Dios te bendiga, hermano. Pero solo un evangelio light. Solo promesas. Solo riqueza. Nada de santidad. Nada de temor a Dios. Nada acerca de la santificación. Nada acerca de la obediencia. Y si hablan de la obediencia es, si obedeces, Dios te va a dar mucho dinero. Te va a dar casa, carro y beca. La iglesia se había defendido bien, la iglesia de Pérgamo, se había defendido bien de los enemigos externos, como el paganismo, hasta el punto de que varios miembros de la iglesia fueron sacrificados, manteniendo su fe hasta la muerte. Y mire que les voy a leer Apocalipsis 2:12 al 16. Que escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire por qué empieza esto. Está hablando del evangelio. Está hablando de la palabra de Dios, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, de la manera que iba a enfrentar lo que estaba pasando en la iglesia. Ellos habían abandonado la verdad. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está tu trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que reciben la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Vuelve a la palabra de Dios. Aunque había hombres y mujeres allí que se convirtieron en mártires, la gran mayoría toleró todas estas cosas en su iglesia y no les importaba. ¿Por qué? Porque preferían tener la unidad en amor de los hombres que haya división. Hermanos, Cristo dijo, yo no vine a traer paz. En tu casa yo no vine a traer espada. Va a haber una división, porque es que la verdad divide. Pero ahorita vamos a ver cuál es el equilibrio entre la verdad y el amor. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión por acomodar o abandonar su fe. Antipas así lo vivió. Vimos como el mismo Señor dio testimonio de quien fue Antipas para el Señor. La iglesia era perseguida sin misericordia. La muerte era sinónimo de ser cristiano. Y que confesara que el Señor era su Señor tenía ya sentencia de muerte sobre él y sobre su familia. Pero a pesar de esto, la iglesia avanzaba con pasos firmes en medio de cualquier adversidad y oposición. Los creyentes de Pérgamo sí que estaban en un lugar difícil para creer su fe, para proclamar su fe. ¿Y qué pasó? Negociaron la verdad para poder sobrevivir, para poder no ser más perseguidos y ser sacrificados como pasó con Antipas. Y eso va a pasar en el tiempo posterior, amada familia. Dice la Escritura que si le fuese posible, fueran los escogidos serían engañados. Pero hermano, un verdadero creyente no es engañado. La Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. La iglesia de Pérgamo, a pesar de su espiritualidad e incluso teniendo entre sus miembros hombres fieles a Cristo como Antipas, esta iglesia, Dios le reprocha su infidelidad a la palabra de Dios como la tienen poco y permiten entre la iglesia doctrinas de demonios que los llevarían a apartarse de Dios, adoptando para ellos mentiras del demonio como si fueran verdades de Dios. Nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó a la iglesia de Pérgamo? Y aquellos que la lideraban, ¿qué fue lo que pasó? Negociaron la verdad por el amor. Esta iglesia, quizás en aras de manifestar el amor por los nuevos creyentes que llegaban, para que ellos se sintieran cómodos, bien, comprometieron la verdad por un mal concepto del amor. Este mal concepto del amor lo llevó a esta decadencia doctrinal y moral dentro de la congregación. El amor de Dios se sustenta en el amor a sus mandamientos. Es allí el equilibrio. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pablo, ¿cómo amaba a la iglesia? Con un amor maternal. Pablo compara su relación con los tesalonicenses con la de una madre que cuida a sus hijos. Este amor se manifestó en su deseo de compartir no solo el Evangelio, sino también su propia vida con ellos. El enemigo usa otra estrategia para destruir dentro de la iglesia, una estrategia que ha resultado en esta época y ahora es tomando la mundanalidad y acomodándola al Evangelio. Es decir, el mundo dentro de la iglesia. La iglesia tiene que ser reevangelizada. ¿Qué es lo que está pasando con las iglesias bíblicas reformadas? Porque en Latinoamérica la iglesia nació enferma. En Estados Unidos nació sana, pero se enfermó y toda esa enfermedad la trajeron acá a Latinoamérica. Por eso es que las iglesias bíblicas están levantándose, proclamando la verdad. Y no es fácil, amados hermanos, no es fácil. Que tú ves que llegan personas a la iglesia, tú proclamas el evangelio de la verdad, trazas bien la palabra de verdad y se van. ¿Por qué? Porque la palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo del alma. Es como un martillo que derriba argumentos y fortalezas del hombre. Que el hombre quiere escuchar es que le alegren el corazón y el alma, que le digan cosas bonitas. Y de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio consuela y anima y fortalece, hace la herida y la venda,
Pero no hay otra manera, hermanos. Es proclamar el Evangelio, la verdad. Y así lo hizo el apóstol Pablo. Y quiero que leamos Hechos 20, 17 al 32. Aquí Pablo se está despidiendo de la iglesia. No lo volverán a ver más. Y convoca a todos los ancianos, es decir, a todos los pastores de Asia Menor en Mileto. Y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mire cómo sufrió por causa del Evangelio. Y como nada que fuese útil, como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mire que no está hablando de prosperidad, está hablando de grandes señales y milagros, de 10 puntos para tener un mejor matrimonio o 10 puntos para ser exitoso. No, arrepentimiento, cambio de manera de pensar, cambio de actitud, cambio de posición con el Señor por medio de Jesucristo. Y dice el 22, ahora aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Te imaginas que te digan todo eso? ¿Usted qué diría? No, pues yo no voy por allá, yo me quedo más bien aquí. Y dice el apóstol Pablo, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Mire lo que era para el ministerio, era gozo, a pesar de que conocía todas las cárceles de Asia Menor, de que fue azotado 3 veces, todos los padecimientos que vivió ese hombre, y a pesar de eso mantenía firme su fe. Acabar mi carrera con gozo, el ministerio que recibí el Señor Jesús, para dar testimonio, o sea, para proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Y luego dice, y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y mira lo que dice, por tanto, o sea, como no me volverán a ver, yo os protesto hoy, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no alteró la palabra. Pablo proclamó lo que fue encomendado, independientemente si le gustaba o no le gustaba, si se sentía bien o no se sentía bien. Se trataba de Cristo, se trataba de un mensaje tan serio y tan delicado que cambiaría la eternidad de aquel que lo escuchara, de aquel que fuera salvo por él. Y luego dice el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Eso es lo que vale la iglesia, la sangre de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el evangelio, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, escucha esto, de ellos mismos se levantarían hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y escucha esto, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué tremendo, ¿no, amada familia? Esa es la seriedad de la proclamación del amor de Dios por medio del Evangelio. ¿Tienes claro eso en tu mente? ¿Tienes claro de que el Señor te llamó a ser heraldo, a ser una heralda? Eso no solamente para los pastores. Que Dios escogió pastores para esa misión fundamental, de una manera especial. Pero la proclamación del Evangelio es para todos, no para algunos. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad proclamar el amor de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Pero un Evangelio que es vivo en nosotros, que nosotros vivimos. Porque el mal testimonio de nosotros, aunque prediques el Evangelio, no pasará nada.
Es un gran desafío. Por eso Pablo les dice, tengan cuidado ustedes mismos y apacienten la grey. Familia, este es el devocional del día de hoy. De que hemos sido desafiados y confrontados. La pregunta ahora es, ¿llegó a tu mente? Debe llegar a tu corazón y debe llevarte a la acción.